Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Estamos contentos, felices de que ustedes puedan ser parte de este momento. Ha pasado prácticamente ya todo el trimestre, ya estamos casi cerrando el estudio de esta lección tan valiosa, una lección que nos ayuda a saber cómo hacer para estar más cerca de Dios, cómo tener mayor comunión con Dios. Creo que todos, de alguna manera, espero tú, que deseamos crecer en nuestra relación con Dios. Y todas estas lecciones nos han venido enseñando eso, ¿no? Si estás en la radio Nuevo Tiempo, recibe de nuestra parte un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, nuestros deseos de que todas las cosas siempre vayan bien para ti. Si estás en el canal YouTube, también lo mismo, Dios te bendiga y que el Señor prospere aquellas cosas que tú estás haciendo. Pero también te pedimos que compartas o el dial de la radio o que compartas el enlace del canal YouTube para que otras personas también se beneficien de este momento de estudio de la palabra de Dios. Ya está con nosotros nuestro invitado, un invitado especial. En esta ocasión está con nosotros el pastor Norvin Chiroque y estamos contentos de que él pueda acompañarnos en este momento. Bienvenido, Norvin, a Diálogo Abierto. Gracias, pastor. Gracias, queridos amigos, por sintonizar, por acompañarnos en este momento grato de desarrollo de la lección. Estamos contentos de estar aquí, pastor, para discernir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Me parece que es la primera vez, pero estamos contentos, Norvin, de que tú puedas hacer parte de este momento de diálogo y leer también la palabra de Dios para nuestros oyentes. Bueno, vamos a estudiar la Biblia y necesitamos orar para iniciar este estudio. Te voy a pedir que por favor tú ores por nosotros para que el Señor pueda conducir este momento. Claro que sí. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias porque tú siempre eres bueno con nosotros. Y aquí nos presentamos en este momento porque deseamos abrir tu palabra. El mismo espíritu que inspiró, Señor, a los escritores de esta revelación pueda iluminar nuestras mentes en este instante, Señor, y todo lo que digamos, todo lo que conversemos en este hermoso programa pueda servir para llegar a los corazones, pueda servir, Señor, para alimentar nuestra mente, para conocerte más a ti. Acompáñanos, por favor, bendice a las personas que están acompañándonos ahí detrás de una pantalla, detrás de un dial, Señor, en la radio, que tú puedas tocar también las fibras más íntimas de cada mente, de cada ser. Gracias porque siempre tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, esta lección, queridos amigos, se estudiará en las iglesias adventistas este 20 de junio. Y quisiéramos invitarte a que si tú no has llegado todavía nunca a una iglesia adventista, tú puedas de alguna forma acercarte. Busca en el celular, en el buscador, debe haber una iglesia cerca de donde vives. Llega a ese lugar a las 9:30 de la mañana, el sábado 20, se estará estudiando esta lección titulada Compártelo. Y creo que va a ser de gran bendición para ti el hecho de que tú también puedas ser parte de ese momento. El texto central de esta lección se encuentra en Isaías capítulo 5, versículo 4. Ahí dice, Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierte el oído para que oiga como los sabios. Es Dios quien nos da la posibilidad de hablar, ¿no? Pero ¿qué es lo que más deberíamos de hablar, Norvin? ¿Qué es lo que más debería de salir de nuestra boca? Interesante, pastor. Creo que ese texto hace también conexión con Isaías capítulo 50, versículo 4, ¿no? Me llama la atención lo que dice el pasaje, ¿no? Nos dio lenguas de sabios para hablar. No hay mejor mensaje que compartir a las personas de Jesús. Creo que el hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas
es magnífico, es transformador para, para aquellos que nos escuchan, para aquellos que en nuestro diario vivir nos relacionamos. Porque se identifican de paso con lo que a veces nosotros les contamos, ¿no? Porque ellos viven experiencias parecidas a las nuestras también, ¿no? Claro, pastor, vivimos en la misma atmósfera, ¿no? Hay personas que quizás aparentemente nosotros pudiéramos verlos, que están bien, pero no conocemos las luchas que hay detrás de ello, ¿no? Ujú. Y somos seres humanos y todos estamos inmersos en una realidad que estamos en una lucha entre el bien y el mal. Y yo creo que es menester allí conversar, hablar, anunciar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Ujú. Y creo que eso es lo más importante que podemos hacer. Bueno, la gran comisión que se encuentra registrada en Mateo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20, eh, usa muchas veces la palabra todo, todas, todo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que de alguna manera la palabra del Señor ahí nos está motivando a hacer? Es interesante un poquito hacer un pequeño repaso del contexto, ¿no? Ujú, ¿Qué es lo que había pasado antes de que sucediese o Jesús pronunciase estas palabras? Sin duda había habido un chasco, ¿no? Había habido una decepción por parte de los seguidores de Jesús, pero el maestro había resucitado, había vencido. Entonces, y cuando nosotros leemos este acontecimiento en Mateo 28, vamos a darnos cuenta que ni bien lo vieron los discípulos a Jesús, ellos de manera natural se arrodillaron, lo adoraron, dice el ujú, texto bíblico, ¿no? Porque yo creo que ellos entendieron que solo alguien que tenga potestad, pastor, ujú, alguien que tenga el control del universo, de nuestras vidas, pudo haber hecho eso que nosotros no podemos, de ujú, resucitar, de vencer al peor enemigo, creo que de nosotros los ujú, humanos, que es la muerte, ¿no? ujú, Pienso que ahí hay tres todos, ¿no? ujú, Toda potestad. El ujú, Señor, en primer lugar, está diciéndonos que Él tiene el control. Es como ujú, que nos está diciendo, no solo para los discípulos, sino para nosotros, miren, ahora está todo conquistado, ujú, está todo logrado. Tal vez antes de todo ello, podríamos pensar o podrían haber pensado los seguidores de Jesús, pues con qué autoridad vamos a ir a predicar, ujú, quién nos ampara, quién nos acompaña, quién nos da esa autoridad. ujú. Y ahora con esto que pronuncia Jesús, toda autoridad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo creo que los discípulos se empoderan, los Ujú. discípulos comprenden que no hay nada ni nadie que los detenga de anunciar de aquellos que ellos habían experimentado, habían oído, como lo dijeron, Sí, que sería el primer todo, ¿no? el primer Y todo. toda autoridad para poder cumplir la misión. ¿Qué otro todo se menciona ahí? Si nosotros nos damos cuenta en el texto bíblico ahí, Mateo, vamos a Ujú, buscarlo para poder con más exactitud mencionar lo que sigue el siguiente todo, ¿no? ujú, Y ahí notamos el siguiente todo. Miren, mire, pastor, lo que dice aquí. Voy a leer un poquito, a ujú, pesar que ya expliqué allí un poquito el tema del primer todo. El versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí este es el segundo todo, ¿no? ujú, El versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora viene, ¿no? El segundo todo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu ujú. Santo. O sea, la misión no está restringida a cierto lugar, sino todos tienen que de alguna manera beneficiarse de la misión, Qué bonito, pastor, saber eso, ¿no? ¿no? Qué interesante. El Señor primero nos empodera, primero nos dice, ya lo hice todo. Ujú, Yo tengo ahora el control y ahora ustedes vayan. Es menester que ustedes, este logro que he alcanzado con la muerte mía, dice Jesús, es necesario que sepan todas las naciones. ujú, Esto que yo he hecho por ellos o por toda la humanidad, no se debe de quedar en un lugar. ujú. Tiene que ser esparcido todo el mundo. En todo el mundo. ¿Cuál es el otro todo del que se habla acá? El Ujú, verso 20 confirma, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días ujú. hasta el fin. Bueno, ahí enseña todas las cosas y también existe, yo estoy todos los días, ¿no? Todos los días. Y yo creo que
Si hay una de las necesidades que muchas veces los seres humanos enfrentamos en esta vida, pastor, es aquella necesidad del abandono. Ujú, Porque por la propia realidad en que nosotros vivimos, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tal vez solos, ¿no? ujú, Independientemente de que seamos crédulos o no, pero muchas veces nos hemos sentido desanimados también. ujú. Y en ese contexto yo creo que hace hincapié y el Señor dejó este último todo para que nosotros no podamos sentirnos solos. Nos sintamos siempre acompañados. Ahora, esta gran comisión, ¿cuál es la razón de ser? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo acá? Qué bonito, ¿no? Yo creo que es interesante analizar allí Ujú, el tiempo del verbo cuando dice el Señor vayan, ¿no? ujú, Es una orden, es un mandato, ujú, ¿no? Sí, aquí muchas veces he encontrado en algunas ocasiones en la obra que realizamos en el ministerio que el ir y predicar a todas las naciones el Evangelio, eh, pensamos que es un don, ujú, y olvidamos que es un mandato, ujú, es algo imperativo, que tenemos que hacerlo, no hay opción, si ujú. queremos crecer, si queremos desarrollarnos. Entonces, la esencia de lo que del por qué el Señor nos está enviando, nos está mandando, es porque Él quiere que todos se puedan proceder al arrepentimiento y puedan finalmente heredar la vida eterna. Es muy, muy ilustrativo y muy claro lo que acabas de decir, porque no se trata de algo que tal vez yo tengo que decidir hacerlo, o si me parece lo hago o no, sino que si soy hijo de Dios, si soy seguidor del Señor, la orden es clara, tienes que predicar, ¿no? Tienes que hacerlo, no, no hay acá otra alternativa, debes de predicar. Y me llama la atención también, dice, enseñándole todas las cosas. No va a estar enseñando solo parte de las cosas, no va a estar enseñando algunas cosas, sino enseña todas las cosas. Tenemos que cumplir la misión. Ahora, enseñar todas las cosas es la única manera de dar testimonio, ¿o qué otra cosa podemos hacer para dar testimonio? Muy buena pregunta, ¿ah? Muy Ujú, buena pregunta. Yo creo que valdría la pena aquí centrarnos un poquito, ¿no? ujú, Porque no sé si a usted le ha pasado, pero ujú, antes de venir a estudiar, de prepararnos para ejercer el ministerio, muchas veces yo he pensado en algún momento en mi adolescencia y mi juventud, ujú, porque nos desarrollamos en la iglesia y ahí veía a grandes predicadores, pastores, ¿no? Que llegaban a mi iglesia y predicaban muy, muy bonito, pero la gente se aglomeraba y escuchaba el mensaje. Y yo pensaba para mí, ¿no? ¿Será que esto yo puedo cumplir de lo que el Señor está diciendo en Mateo 28? Pero yo no tengo la facilidad de palabra. ujú. Yo no tengo esa capacidad de pararme delante de la multitud, Público. del público, para proclamar a ese nivel. Y ahí viene, pastor, la respuesta, ¿no? Que usted me Ujú, está aquí, ujú, estamos interactuando. Yo creo que hay varias formas de predicar, ujú, hay varias formas. No necesariamente necesitamos estar delante o frente a una multitud donde podamos tener esa facilidad de palabra, esa elocuencia. Yo creo que hasta con nuestra propia vida, con nuestra propia manera de ser, que el amor, que el amor que el Señor ha hecho en nuestra experiencia como cristiano, creo que tiene más poder, ¿no? Tiene ujú, más impacto en las personas que nos observan. Y no solo eso, no necesariamente un público, podemos hacerlo incluso de manera individual. Yo creo que es el mejor trabajo. Hay un libro que escribe Ellen de White, Evangelismo. Ella ujú. dice que el mejor método de evangelizar, el mejor método de llevar a los pies de Jesús es el método de persona a persona. Amén, amén. Me llama la atención que la lección dice, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida. Porque, claro, si Dios no está haciendo nada en nuestra vida, ¿qué podemos testificar? ¿Qué podemos hablar de un Dios que no está obrando, no está actuando, no está haciendo cosas por nosotros? Incluso las grandes verdades bíblicas tienen sentido cuando Dios es un ser real obrando en nuestra vida, ¿no? Y creo que estamos llamados a dar testimonio, especialmente cuando Dios obra en nosotros, obra en nuestra vida. Bueno, el amor de Dios tiene que impulsarnos.
y tiene que impulsarnos para salvar a otras personas, para movernos a salvar a otras personas. ¿Por qué? Es el amor de Dios. Entendemos el amor, comprendemos, lo aceptamos. La gente hoy en día dice, bueno, Dios me ama, pero ¿cómo sé que me ama? O sea, nunca me ha abrazado, ¿no? ¿Cómo yo entiendo que Dios me ama y cómo este amor me motivaría a poder trabajar para que otros sean salvos? Viene a mi mente el capítulo 9 de Mateo, Ujú, específicamente el versículo 35, ¿no? ujú, Cuando Jesús miró la multitud mientras él caminaba ujú, allí en Jerusalén, algunas ciudades aledañas. Él dice que miró a la multitud y vio que, y sintió compasión porque estaban como ovejas sin sin pastor. pastor. Ujú, ¿Qué es lo que le llevó a Jesús a mirar así a las personas, ujú, a sus semejantes? Porque él se hizo sí, netamente humano, ¿no? ujú, Es el amor. Dice, sintió compasión. Yo creo que el amor es la mayor fuerza, es el mayor móvil de todo acto que ujú, nosotros podemos hacer en esta tierra, pastor. Jesús lo demostró. Jesús lo indica en este capítulo mencionado, ¿no? Él ujú, sintió compasión, a pesar de su cansancio. ujú, Él, él caminaba mucho y él pasaba bastante tiempo con su padre, incluso ujú. noches enteras, pero aún así, él miraba a las personas como futuros candidatos para el reino de los cielos. Ahora, ¿nosotros podemos forzar a alguien a que venga al reino de los cielos, Norbert? O el Señor Jesús alguna vez forzó un poquito, por lo menos, para que alguien pueda aceptar su mensaje? Es interesante, ¿no? El Ujú, maestro, yo creo que en el deseado de toda la gente, esta escritora Ellen G. ujú, White dice que las personas gustaban escuchar su voz. Hasta ujú. su voz dice que era como una Melodiosa, eso es. melodioso, como Ujú, algo musical, era lindo, daba ujú, gusto, ¿no? Y ahí viene a mi mente, pastor, yo creo que ninguno de nosotros podríamos eh, ir a evangelizar a menos que podamos tener una experiencia con el Señor, ujú, a menos que podamos tener el Espíritu Santo, como lo dice en ujú, el libro de los Hechos, ¿no? ujú, Y Jesús, yo creo que con su presencia, nunca forzó. Era suficiente su presencia, porque donde Él estaba, dice que transformaba. Hay un canto de un amigo, de un hermano que dice, la letra de este canto parece que es José Gómez, dice, ujú, con tan solo mencionar tu nombre, dice, ¿no? ujú. El ambiente se transforma. El Señor Jesús no obliga a nadie. Él, yo creo que hace una invitación abierta, aún que el ser humano lo rechace, aunque el ser humano no responda quizás de manera positiva, Él sigue esperando con los brazos abiertos y siempre respetando el libre albedrío, ¿no? O sea, cuando predicamos tenemos que tener cuidado de no forzar, de no manipular, ¿no es cierto? Porque también podemos llegar a la casa y decir, mira, tú capaz mañana te mueres, así que mejor ahora de una vez entrégate, ¿no? Sí. Y puede ser verdad, pero capaz no es el momento para hablar de eso, ¿no? Capaz no es el momento para poner en esta situación a las personas porque ya es como forzar, es como manipular una situación. Entonces es importante que nosotros seamos bastante prudentes con esto porque la vida podría continuar y la gente puede entregar su vida al Señor en otro momento. Lo importante es saber lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, ¿no? Eh, pero una cosa es manipular, otra cosa es falta de poder. Yo tengo que predicar sin forzar, pero tengo que predicar con mucho poder. Yo tengo que hacer mi llamado sin manipular, pero tengo que hacer mi llamado con mucha convicción, con mucho poder. Entonces, esa diferencia, Norvin, no es tan fácil a veces. ¿Cómo nos puedes ilustrar, explicar para que nosotros no caigamos en ese problema, ¿no? Sí, el Señor Jesús recuerda usted en los evangelios, Él Mm, dice sus seguidores, especialmente al grupo cercano, que eran sus ujú, discípulos, que era necesario que Él se fuera. ujú, Específicamente, Juan capítulo 14 habla ujú, reiterativas veces sobre su partida. ujú, Y aunque ellos no entendían nada de lo que les estaba diciendo, porque ellos tenían una visión distinta, ¿no? Del Mesías, pero varias veces Jesús mencionó en Juan 14, Juan 16, Él dijo, es necesario que yo me vaya porque va a venir un consolador. ujú, Él va a ayudarlos a ustedes, Él va a convencer de pecado.
Y cuando vamos al libro de los Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8, mire lo que le dice allí eh, el maestro, ¿no? A los discípulos que estaban allí en el monte de la Ascensión. Les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo creo que, pastor, y nuestros amigos que nos están viendo, sintonizando, yo creo que la primera evidencia de aquella persona que tiene el poder del Espíritu Santo es el deseo de predicar. Es el deseo de llevar el mensaje que el Señor nos ha encargado a otros. Claro, para eso nosotros necesitamos buscarlo. Para eso nosotros necesitamos una entrega total, una relación personal con el Señor, porque no vamos a compartir algo que nosotros mismos no hemos experimentado. Necesitamos del poder, necesitamos del Espíritu Santo para hacer este trabajo. Es también interesante notar que el Señor Jesús vivió en una situación muy complicada, ¿no? Porque a él la gente no lo quería, lo querían matar, mucha gente iba en contra de los líderes religiosos todo el tiempo, calumniándolo, todo el tiempo tratando de lastimarlo, hablando mal de él, ¿no? Pero él parece que en medio de toda esta situación nunca le faltó fuerzas para seguir adelante, ¿no? Nunca le faltó valor para seguir adelante. Porque los seres humanos, cuando comenzamos a hacer una obra y la gente habla mal, la gente ya nos mira chueco, la gente, ya rápidamente nos desanimamos, rápidamente perdemos las fuerzas para seguir predicando. Al Señor Jesús parece que nunca le faltó las fuerzas, a pesar de que vivió situaciones más complicadas que nosotros. Con certeza la presencia del Espíritu Santo, con certeza aquello que tú estás mencionando, ese hecho de estar en contacto con Dios, la persona del Espíritu Santo, ¿no? Tuvo que haber sido la razón por la cual nunca perdí esa motivación, ¿no es cierto? Claro, pastor, los evangelios dejan evidencia de eso, ¿no? Marcos capítulo 3 dice que el Señor pasaba mucho tiempo. Creo que hay una fracción exacta ahí en capítulo 3, dice que una hora. Una hora generalmente él pasaba. Y el texto hace mención que siempre en la cuarta velada de la noche, ¿no? Es decir, podríamos pensar en tiempos actuales entre las 4, 3 de la mañana para adelante, ¿no? Hasta las 6 de la mañana. Él amanecía buscándolo al Señor. Yo creo que ahí estaba el secreto. Él recibía poder superior. Él recibía el Espíritu Santo para anunciar y para enfrentar los desafíos del día. Nosotros, Él es nuestro ejemplo mayor. Nosotros hoy necesitamos, porque si hay algo que a mi parecer, a mi entender, nunca ha cambiado, pastor. Podemos observar a nuestro alrededor, el mundo, puede haber cambiado la cultura, puede haber cambiado algunas cosas en este mundo. Tecnología. Tecnología, algunos avances, pero si hay algo que nunca ha cambiado es la naturaleza humana. Yo siempre sé decir, el ser humano sin Dios sigue siendo orgulloso, egocéntrico, vanaglorioso, lujurioso. Entonces, los seres humanos, o lo que dijo este teólogo San Agustín, ¿no? Todos los seres humanos, dice, tenemos un agujero en el corazón que únicamente puede ser llenado por Dios. Por Dios. Bueno, por la gracia de Dios esperamos que así sea. Hemos hablado de cuán importante es compartir la palabra de Dios. Es necesario, es una orden, ¿no? Hay poder para hacerlo, lo podemos hacer de distintas maneras. Tal vez consejos más prácticos, Norvin, para nuestros oyentes. ¿Qué cosas deben de hacer paso a paso para compartir la palabra del Señor con otras personas? Sí, antes de tal vez comentar un poco esto último, me gustaría compartir con nuestros oyentes y con usted aquí que estamos interactuando, Hechos capítulo 4. Me llama mucho la atención Hechos capítulo 4, el versículo 3, en el contexto de una sanidad que hicieron los discípulos, específicamente Pedro y Juan, ¿no? Sanaron a un personaje, a un cojo que estaba en el templo de la Hermosa, ¿no? Y todo el mundo se alborotó, inclusive los principales líderes religiosos, gobernantes de la época de los apóstoles. Pero mire lo que dice el versículo 13, quiero compartir este texto. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan
y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Wow, pastor. Yo creo que aquí está parte de la respuesta a lo último que usted mencionó. Gente común, pescadores, gente que tal vez a veces de pronto no, la No había la comparación, expectativa no había expectativa. Yo digo, si a mí me hubieran encargado de elegir a los discípulos, muchos de ellos no, no hubieran pasado el Claro. filtro, ¿no? Pero Jesús los eligió, el Señor los llamó, gente común y corriente, porque pienso que el Señor, como dice Samuel, primera de Samuel, Él miraba lo que el hombre no ve, miraba el corazón, la disponibilidad. Y aquí nosotros podemos notar, mire todos esos milagros, pastor, que hacían los discípulos, interesante. Y se admiraban las personas, los principales líderes, y dice que eran gente común. Y todos, al mirar lo que ellos hacían, dice, solo pronunciaban que definitivamente estos personajes habían estado con el maestro. Esa era la única explicación. No había otra explicación. Yo creo que una de las formas de cómo poder llevar a las personas o llegar con el mensaje a aquellas personas es esto que acabamos de leer. Creo que sería el primer paso. Estar con Jesús. No hay Estar otra con forma. Jesús. No hay otra forma. Las personas van a notar. Las personas, el ambiente, nuestra manera de vivir, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de socializarnos, de interactuar con nuestros semejantes. Esto me hace acordar a cuando Jesús estaba siendo condenado allí, ¿no? Y de pronto apareció Pedro y la jovencita esta le dice, pero tú también eres uno de ellos, mira, tu forma de hablar, tu forma de ser, dice, testifica que tú estuviste con Jesús. Creo que este sería el primer paso a considerar para hacer esta bonita tarea. Tenemos que estar con Jesús. Ahora, una vez que ya tenemos esa comunión con Dios, estamos con el Señor Jesús, entonces creo que el otro gran paso tendría que ser desarrollar una amistad con la persona con la que yo voy a tratar de traerla para los pies del Señor, ¿no? Y hacer alguna cosa para desarrollar esa amistad, ¿no? Porque nadie va a seguir a alguien que no es su amigo, o sea, nadie va a poder ser, nadie escucha a alguien que no es su amigo. Entonces creo que desarrollar esa amistad va a ser importante, ¿no te parece? Claro. Primera de Pedro, el capítulo 3, específicamente el versículo 8, mire lo que dice aquí para dar un poco de soporte a lo que acabé de decir en el texto anterior. Pedro aconseja aquí a la Iglesia Universal, a toda la Iglesia, ¿no? A todo el cristianismo. Dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y ahí viene lo que usted dice, ¿no? Amigables. Sin duda, nosotros tenemos que ser amigables. Y hay un libro del Ministerio de la Curación de Ellen de White, donde ella dice que el mejor argumento para evangelizar a las personas es un corazón amante y un corazón que sea empático, un corazón que sea condescendiente con las necesidades de los demás. Para eso creo que debiéramos demostrarnos amigos. Ese sería el segundo paso, ¿no? Y Pedro lo acaba de decir. Claro, tenemos que ser amigos, tendríamos que orar por la gente también, ¿no es cierto? O sea, a solas tal vez en casa, orar con ellos también. Hay que tratar de satisfacer también sus necesidades, ¿no? O sea, hay cosas que hay que hacer, porque algunas veces pensamos que predicar, compartir la palabra de Dios es bueno. Voy a pararme en una esquina y leo la Biblia, ¿no? O voy a pararme al frente y predico y ya compartí. Y no está mal predicar, no está mal hacer esas cosas, pero si yo quiero tocar el corazón de la gente, hay cosas más puntuales que necesito hacer. El Señor Jesús lo hacía. Sí. Pedro sigue diciéndolo, sigue diciendo y sigue dándonos algunos consejos en el capítulo 3, el versículo 9, dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Esto me hace recordar la historia mismo de la lección de esta semana, ¿no? Dice que
un pastor estaba conduciendo, ¿no? Estaba conduciendo y de pronto el tiempo era premiante porque tenía que predicar en el templo y estaba saturado el tráfico. Y en eso se cruza allí en un vehículo, ¿no? Se cruza un vehículo y hace que no avance él, y eso le enerve a él y hace que lo mire con alguna mirada tal vez no tan amable y pronunciar para sí mismo algunas palabras que quizás no escuchó el que estaba ahí conduciendo. Y de pronto cuando llegó al templo el pastor, él se para dar el repaso de la lección. Y ahí cuando está haciendo el repaso de la lección se acerca un hermano y le dice, le presento, y le parece conocido ese rostro de quien está presentándolo, ¿no? Y era el mismo conductor que mientras él se estaba trasladando al templo, ¿no? Era el mismo conductor que lo miró mal, el mismo conductor que pensó para sí, pronunció para sí algunas palabras que no eran nada amables, y ahí yo creo que él comprendió esto, ¿no? Que donde quiera que estemos, nosotros somos cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo. Somos cartas abiertas para el mundo. Para Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Aparte de estar con Jesús, aparte de ser amables, aparte de eso, orar con las personas, mostrarnos amigos, atender sus necesidades. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Siempre tenemos que andar tratando de que el Señor guíe nuestras palabras, nuestras decisiones. Ahora, cuando predicamos el Evangelio, hay veces encontramos algunos desafíos propios en casa también, Norby, porque a veces hay padres que crecieron enseñando a sus hijos la palabra del Señor, pero luego los hijos toman decisiones, se van, abandonan a la casa, abandonan la iglesia, abandonan la palabra de Dios. ¿Cómo actuamos en esos casos? ¿Qué podemos hacer para poder recuperar a un hijo que está extraviado, para poder llamar a alguien que parece que ya no quiere más escuchar de la palabra de Dios? Zacarías 10, yo creo que recomendaría que lo leamos una y otra vez porque hay varias recomendaciones, ¿no? También viene a mi mente el libro de Lucas, capítulo 15, donde habla de algunas parábolas, ¿no? Y me hace pensar un poco cómo poder tratar a aquellos que alguna vez cantaron con nosotros, alguna vez estudiaron la palabra juntos a nosotros, como hermanos. Y por esas cosas de la vida, pastor, se fueron de la iglesia. ¿Cómo los atendemos? Pues si nosotros analizamos los textos que acabo de dar, ahí está el secreto. Tenemos que siempre tener la mirada con esperanza hacia ellos. No debiéramos de tener un espíritu crítico, no debiéramos de tener un espíritu condenativo tampoco. Debiéramos de mirarlos siempre con amor y de estar siempre prestos para atenderlos y traerlos de retorno al redil. Pienso que esa sería la primera actitud, mirarlos siempre con amor, con ternura, que ellos sientan que nosotros los seguimos amando a pesar de. Ese sería el primer paso, ¿no? Mencionaste Lucas 15, ahí encontramos, por ejemplo, la parábola esta de la moneda perdida, ¿no? Y ahí vemos a la dama esta buscando la moneda, ¿no? Buscando la moneda. Por otro lado, vemos al padre esperando al hijo, ¿no? Que vuelva por su propia cuenta, porque él está mirando siempre la puerta que vuelva. O sea, parece que hay distintos tipos de personas también que salen de la iglesia, ¿no? Sí, ¿verdad? En Lucas 15, ahí tenemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda, tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Creo que hay distintos tipos de. Mire, si nos ponemos a analizar, la moneda se perdió en la casa, hay algunas características, ¿no? Puede ser que haya un tipo de perdido alabando con nosotros, no necesariamente se haya ido de las prácticas que nosotros tenemos como cristianos, ¿no? Está con nosotros, pero en su interior no siente que avanza en su fe, siente que está lejos del Padre Celestial. ¿Qué hacer con ellos? Hay que buscarlos, hay que amarlos, ese buscar, pienso que es una acción. Nadie busca con los brazos cruzados, ¿no? Nadie dice, se me perdió algo y va a aparecer de manera espontánea. Tenemos que ir, tenemos que acercarnos a ellos. Buscar es un acto intencional, ¿no? Que te ocupa tiempo, ¿no? Es
buscar tiene que ver con una decisión que alguien tomó para ir a otro lugar, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un punto clave lo que usted acaba de decir. Ujú, Pienso que tenemos que ser en todo intencionales. ujú, Inclusive a la hora de ayudar a alguien tenemos que ser intencionales. Muchas veces nos hemos quedado en la obra benevolente hacia nuestros semejantes, en una obra filántropa, pero tenemos que ser un poquito más intencionales. Pero en el caso de aquellos hermanos que por alguna razón no ujú. están en la iglesia o están en la iglesia, pero no avanzan en su fe, sienten que están perdidos, tenemos que ser intencionales de acercarnos a ellos. No se trata solo de hacer el bien, sino también de comunicar la verdad, de traer a las personas, de llamarlas, ¿no es cierto? No forzar, no manipular, pero es importante recordarles que el Señor va a venir pronto y que hay cosas que el Señor ha dejado claras en sus palabras que tenemos que vivir, ¿no? Eh, bueno, el argumento más poderoso, dice la lección acá, en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable, ¿no? Es lo que tú decías hace un momento, o sea, realmente necesitamos de alguien que ame a las personas, pero no solo amar a las personas me parece que es suficiente este norma, sino que tal vez es necesario desear que la persona viva eternamente en el cielo. Porque hoy en día en el mundo estamos llenos de personas que dicen amar a sus semejantes y entonces los defienden para que sigan viviendo en el pecado, los tratan de hacer todo lo posible para que nadie les diga que están equivocados. Entonces ellos dicen, yo estoy amando a mi semejante porque acá no estoy permitiendo que nadie le diga que está sintiendo mal, que está vistiéndose mal. Si quiere andar disfrazado de animalito, que ande disfrazado de animalito. Si quiere vivir de esta otra manera, que viva de... Entonces yo estoy amando a la gente. Pero capaz no solo es amar de esa manera, sino que es muy importante querer que esta persona viva en el cielo, porque necesitamos mostrarle al mundo que existe un cielo y quisiéramos que todos vivan en el cielo, pero para vivir en el cielo ya necesito decirle algunas cosas más. Ya no solamente, ya no es suficiente con amarle, sino necesito decirle algunas cosas más. Eh, ¿Cómo podemos juntar estas dos cosas que a veces no es tan sencillo? Sí, viene a mi mente mientras usted iba Ujú, compartiendo las ideas. Tuve una experiencia de atender a un amigo que no era de la iglesia, ujú, pero la esposa era de la iglesia. Y fui a su casa. Fui a su casa y oramos con él y de pronto le hice la invitación, mira, ¿te ujú, gustaría estudiar la palabra? Quiero compartir contigo el mensaje del Señor. Me dice, mira, yo estoy bien, me dice, ujú, yo estoy bien. Yo no soy infiel con mi esposa. ujú. Y yo no, yo soy un padre que cumplo el rol de Es una esposo, familia una buena. familia buena, soy una persona amable. Cuando veo a alguien que está por ahí por la calle pidiendo alguna colaboración, yo saco algo del bolsillo y le doy. Yo creo que estoy bien, no necesito, me dice, no necesito de saber más de lo que tú quisieras enseñarme. Ujú. Le comparto esto porque creo que ayuda un poco a entender lo que Exacto, estamos aquí mucha conversando, gente ¿no? que se identifica con lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Porque muchas personas miran así el cristianismo, ¿no? Sí, eh, pero viene lo otro lado. Viene el Mm, texto de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿no? ujú, Un texto muy conocido, ¿no? Viene también a mi mente el texto de Colosenses, ujú, capítulo 2, donde el Señor Jesús dice, no escatimó ni aún siendo Dios, ujú, ¿no? Dice, sino que se despojó. ujú, Esa es una palabra interesante, ¿no? Se despojó y vino aquí a vivir, tomó nuestra realidad y ujú, se mezcló entre nosotros con un solo propósito, de salvarnos. ujú, Eso hace entender de que el amor va más allá de apenas algunos actos ujú, o de pronto alguna verbalización o un concepto que podríamos darle al tema del amor. ujú, Yo creo que el concepto del amor bíblico es un concepto que necesariamente nos lleva a actuar. ujú, No puede ser posible que nosotros podamos vivir ah, eh, anunciando el Evangelio y a nuestro alrededor veamos tanta necesidad y no podamos llevar algo para ayudar a esas personas. Y lo mejor que podemos llevar es el mensaje. ujú, Entonces, pienso que el amor del Señor, el amor de la Biblia,
es un amor que va más allá de un concepto o de una verbalización o de actos que a veces lo hacemos de manera esporádica por humanismo o por humanidad. Pienso que el amor verdadero, cuando el cristiano ha tenido una relación estrecha con el Señor, eh, debe llevarlo necesariamente a actuar, debe llevarlo a desear que esa persona no solo reciba el beneficio momentáneo, sino el beneficio eterno de la salvación. Bueno, y tal vez ahí, por eso el Señor Jesús, a través de su apóstol Juan en su primera carta, dice que si nosotros realmente lo amamos, guardaremos sus mandamientos, ¿no? Porque no hay forma de amar a Dios sin obedecerle, no hay forma de amar a Dios sin someternos a Él. Es importante que de alguna forma estemos sometidos a Él, vivamos de acuerdo a su voluntad para decir que amamos. Y cuando yo quiero que alguien ame a Dios, tengo que enseñarle cómo es, cuáles son los mandamientos de Dios, cómo Dios quiere que viva, y tengo que enseñarle a someterse a Dios también, ¿no? Este es como el hogar, pastor, ¿no? Yo no puedo decirle a mi esposa, mira, te amo, que el lenguaje verbal es perfecto, pero por lo contrario, la trato mal, no proveo, no me preocupo porque ella se pueda sentir bien y podamos construir una buena relación. Entonces yo creo que no hay una dicotomía con el amor bíblico, con el amor verdadero que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Creo que es algo intrínseco, pastor, el amor y esto de guardar los mandamientos también. O sea, es imposible que nosotros podamos decir, Señor, yo te amo, pero hago Lo que yo quiero. lo que yo quiero, ¿no? Bueno, querido Norvin, el tiempo acá pasa volando, ya estamos cerrando la lección. Todo eso, este trimestre estamos estudiando cómo podemos vivir más cerca de Dios, cómo podemos hacer crecer nuestra relación con Dios. Y en esta semana, de forma específica, hemos visto el hecho de esta obra misionera, este hecho de compartir nuestro testimonio, compartir con otros, invitar a otros a disfrutar de esta relación con Dios, nos ayuda también a crecer en nuestro conocimiento de Dios, nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios. Me gustaría que cierres con unas palabras para nuestros amigos, nuestros oyentes, este estudio, ¿no? Y tal vez como a modo de cierre, es una especie de resumen y llamado a nuestros amigos, Norvin. Claro, yo quiero concluir este hermoso repaso diciéndoles, creo que el Señor ha hecho todo para que nosotros podamos, número uno, ser sus agentes, ser sus portavoces, ser sus siervos, ser aquellos mensajeros que este mundo necesita. Y en segundo lugar, creo que aquellas personas que aún no han entregado el corazón a Jesús, aquellas personas que no conocen todavía de ese mensaje que nosotros tenemos y que está revelado en su palabra, es necesario que vayamos, que lo busquemos. Es necesario que podamos tener la plena seguridad de aquello que mencionamos en Mateo 28, que el Señor nos dio toda autoridad, que no estamos solos. Sé que vamos a encontrar algunas dificultades, sé que no va a ser tan sencillo, va a haber desafíos en esta tarea que el Señor nos ha dado, pero tengamos la plena seguridad que el Señor ha dado su promesa. Y su promesa es el Espíritu Santo. Amén. Él va a estar con nosotros, pastor. Él nos va a acompañar, queridos amigos. Viene a mi mente este texto que dice, cuando ustedes sean perseguidos o estén delante de los jueces, no se preocupen, porque el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Hoy es el momento que podamos nosotros nutrir nuestra mente, podamos alimentar. Tal vez no podamos aprenderlo todo al pie de la letra, todo lo que dicen los textos bíblicos, pero todo va siendo, yo pienso que va siendo reciclado en nuestro corazón. Y cuando llegue el momento oportuno, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que después de predicar, después de compartir, después de estar con algunas personas anunciando el Evangelio, salgo y digo, wow, creo que el mensaje ha sido hasta para mí. ¿De dónde salió tanta cosa bonita? Entonces, eso hace el Espíritu Santo. Amén. Eso hace la presencia del Señor en nuestros corazones. Amén. Somos llamados para predicar. Somos llamados para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Y eso quiero invitar a aquellos que conocen a Jesús
y para aquellos que aún, por alguna razón, no conocen todavía al Creador, al Salvador de este mundo. Invitarlos a que puedan ser sensibles a escuchar la voz del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Norvin. Gracias por estar aquí en Diálogo Abierto, por compartir ideas que creo que son muy importantes. Queridos amigos, el día de hoy y durante esta semana hemos estudiado este tema tan importante, compartir nuestro testimonio, compartir nuestra vida, testificar, hacer la obra misionera, decirle a otros que Dios pronto volverá, que Dios tiene un plan de salvación para que nosotros vivamos eternamente. Compartir esto es de gran beneficio para nosotros. En primer lugar, nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, pero también nos ayuda a ser personas victoriosas frente a tentaciones, frente a situaciones difíciles. Vamos a comenzar a ver victorias cuando compartimos. Vamos a ser personas llenas de gozo, de alegría, porque no hay cosa más hermosa que ver a una persona entregándose al Señor. Tu vida va a llenarse de alegría y felicidad. Pero además de eso, cuando tú haces ese trabajo, tú también te estás educando para que un día vivas en el reino de los cielos. Amén. Tú te estás formando para que un día puedas estar allá con nuestro Señor por la eternidad. Dios te ayude, Dios te pueda bendecir, Dios permita que tú seas un misionero para Dios en este mundo. Vamos a cerrar este momento con una palabra de oración. Permítame orar con ustedes. Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por estos momentos de estudio y pedimos, por favor, Señor, que en tu misericordia tú nos des la fuerza, el valor para poder compartir las experiencias que nosotros tenemos contigo, pero también para compartir las verdades que aprendemos de tu palabra. También, Señor, ayúdanos a motivar a otros a vivir conforme a tu voluntad y así a estar preparados para cuando tú vengas y estar preparados para vivir en el reino de los cielos. Quédate, por favor, Señor, con nosotros, quédate con nuestros amigos, nuestros oyentes, donde ellos se encuentren. Sé un Dios poderoso para ellos, responde a sus necesidades, responde a sus oraciones, pero sobre todo, muévelos para que ellos sean misioneros, compartiendo el enlace, compartiendo el dial, pero también acercándose a alguien de forma específica para hablar de tu verdad y de su testimonio de vida. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.